Es momento de hacer un recorrido por los tesoros ocultos del Archivo Histórico Provincial. Para ello saludamos a Pia Sene, su directora. Bienvenida. Hola, buenos días. Estamos en junio y este mes lo dedicamos a un documento que tiene que ver mucho con los archivos religiosos. Efectivamente, es un documento papal, propiamente dicho. Es una bula pontificia de Inocencio VIII de 1484 y es uno de los documentos, yo creo casi uno de los más antiguos del archivo. ¿De qué hablamos en este documento? Bueno, vamos a ver, una bula papal es un documento emanado de la Cancillería papal en el Vaticano que normalmente se lo mandaban a los obispos lo repartían a quien correspondiera y en este caso estamos hablando de unas indulgencias que concede el papado a quienes den limosna o ayuden a mantener el Hospital del Santi Spíritu, que era la Casa de Expósitos de Segovia. Entonces los niños que no tenían padres, los niños abandonados iban a parar a este hospital y necesitaba financiarse de alguna manera. Y una de las maneras era a cambio de una indulgencia, es decir, un perdón general de los pecados. Ahora quizá nos cuesta entenderlo, pero en un concepto medieval era algo bastante habitual. A cambio de dinero se compraban indulgencias y entonces es la bula que permite al hospital establecer este tipo de intercambio espiritual, negocio, no sé, un poco curioso. Hace unos días ya hablábamos de este documento en un reportaje completo sobre la historia de Santi Spíritu y precisamente es este reportaje el que ha generado encontrarlo. La bula la teníamos localizada dentro del Fondo de Beneficencia, pero nos dio pie a estudiarla un poquito más. Entonces nos parecía que además era muy bonito el documento como para tenerlo guardado en un cajón y que la gente no lo vea. Entonces de lo que se trata es que ahora esté un mes en la vitrina y que la gente pueda observar cómo es. ¿Por qué se caracteriza esta bula? El material es pergamino. Las bulas se hacían, hasta el siglo VIII o IX se hacían tanto en papiro, que es una planta egipcia, lo que utilizaban los antiguos egipcios para escribir, en papiro o en pergamino. A partir de esa fecha, el papiro tenía un problema, que tiene una conservación complicada en zonas húmedas, como puede ser la propia Roma, no es el desierto egipcio. Entonces, el pergamino, que es un invento del siglo II, que se hace en Pérgamo, por eso se llama así, y es piel de vaca, cordero, cualquier animal de este tipo, que se trata de forma que estirándolo mucho da aspecto de un papel gordo, un papel grueso. Es muy resistente al tiempo, muy estable y permitía además hacer documentos grandes y muy bonitos de factura. Luego la letra de las bulas generalmente es una letra bastante legible. Tiene el problema de que, por ejemplo, no existía todavía la puntuación, con lo cual las frases no sabes dónde acaban, tienes que leerlas despacio y el problema es que está en latín, entonces requiere un esfuerzo un poco mayor que otros documentos de lectura, pero quien se pone la lee, o sea, no es un problema grande. Luego, hay algunas bulas que están traducidas, pero eso se encargaban los obispos. Ya cuando la recibían desde Roma y la recibía el obispo, la pasaba a la lengua vernácula correspondiente de cada región. Y a partir de León X, lo que pasa es que empiezan a tener una más estables, o sea, que tiene que tener una lectura de fácil lectura, que no vale cursivizar la letra y normalmente eso les hace ser unos documentos bonitos, están escritos con cuidado. Tenía normalmente un sello colgado, un sello de plomo donde aparece en el reverso la efigie de San Pedro y San Pablo con una cruz y en el anverso del sello el título el nombre del Papa correspondiente y muchas veces la fecha del pontificado, aunque la fecha viene dada. A diferencia de los documentos medievales españoles que están dados por una cosa que se llama era hispánica, las bulas siempre vienen por la fecha de la natividad, o sea, el nacimiento de Cristo, con lo cual corresponden prácticamente a la cómputo actual. En este caso hablamos de un documento incompleto porque hay una parte que no sabemos cómo se ha perdido. Vamos a ver, se han perdido dos cosas. Se ha perdido el sello, lógicamente los hilos de seda de los que colgaba un sello de plomo se han perdido por el roce, por el uso, y la segunda parte se ha perdido porque al estar doblado rompió por ahí y cuando se trajo al archivo ya faltaba un trozo, pero falta un trozo nada más que de la parte, digamos, de las cláusulas habituales de las bulas, con lo cual la fecha está completa, la atribución al papado está completa y el texto sabemos de qué va, o sea que no nos genera problema de lectura. Hay constancia en el Archivo Histórico Provincial de Segovia que no es el único documento papal
que versa sobre Santi Espíritu. Bueno, en documentos papales propiamente dicho del Santi Espíritu sí que hasta ahora es el único. Lo que sí que tenemos es bastante referencias a la historia del hospital a través de documentos que evidentemente remiten a otras bulas que no están aquí. Como tal, documentos papales existen algunos más que en algún momento ya los veremos, porque están en un estado de conservación también muy bueno y muchos de ellos encuadernados dentro de legajos judiciales, notariales, en distintos fondos. De forma independiente, esta es la única bula que tenemos en estas condiciones. Pero, sin embargo, en el Vaticano, en el archivo del Vaticano, sí que tienen que existir más bulas relativas a este hospital. Claro, en el Archivo Vaticano lo que existe, la bula, digamos, propiamente dicha, es lo que llega a la institución que la recibe. Pero el Archivo Vaticano tiene una cuestión que todas las cancillerías lo tenían, que era el registro de salida de estos documentos. Con lo cual, lo que queda constancia es que mandaron a tal sitio una bula con estas características. Entonces, el Archivo Vaticano lo que nos da es el registro de salida de toda esta documentación que mandan a los distintos obispados o a los distintos arzobispos. Pía, ¿hasta cuándo podremos ver aquí en el archivo este documento, que es uno de los más antiguos que conserváis? Sí, estará todo el mes de junio, no me confundo con N, junio, durante como siempre, en nuestro patio, en la vitrina del patio de exposiciones para que el quiera verlo, y luego los miércoles y viernes por la mañana a las 12:30 y el lunes a las 5:30 de la tarde podemos una visita un poco más, explicar exactamente en qué consiste el documento. Nosotros nos vemos en un mes, ¿podemos adelantar de qué hablaremos? Pues un documento autógrafo de Ezequiel González, así por no revelar demasiado. Pues nos vemos en julio. Hasta julio.